Hola familia Getsemaní, hola amigos de la Iglesia Bautista Getsemaní. Nos alegra poder tener esta conexión en este día especial para nosotros, no solamente porque es domingo el Día del Señor, sino porque hoy estamos haciendo el primer ensayo de retomar nuestras reuniones presenciales. Gracias a todos los que han estado orando y se han preparado para este día. Seguimos con nuestro tema de la serie de enseñanzas, Elijamos la vida. Mire, una de las cosas más impresionantes, que más inspiran a la vida de cualquier persona, es ver a esas personas que se sobreponen a las calamidades, a las desgracias en su vida, que a pesar de las adversidades que golpean su vida, siguen adelante. Y uno se pregunta, ¿qué los hace seguir adelante? ¿Por qué no se rinden? ¿Por qué esa perseverancia en seguir luchando cuando parece que ya no hay ninguna razón, ninguna motivación para seguir, levantarse y seguir adelante? Mire, eso le pasa aún a los mejores seguidores de Jesús, aunque usted sea una persona consagrada al Señor y dedicada al Señor. El sufrimiento hará parte de nuestra existencia, el sufrimiento siempre tocará a nuestras vidas. Déjeme contarle una historia muy triste que leí en estos días, hace poco, la semana pasada. Un pastor muy influyente en los Estados Unidos, hijo de otro pastor muy influyente en los Estados Unidos, pastor de una iglesia bautista muy grande, tuvo una noticia, una calamidad muy grande. Su hija murió en unas circunstancias muy difíciles, muy tristes para la familia de este pastor. Y cuando estaba leyendo lo que ellos comentaban con su esposa después de haber hecho el funeral de su hija, ellos dijeron unas palabras que me impresionaron mucho, algo así como: este es un momento muy triste, este es un momento muy desgarrador en nuestra vida, pero también es un momento de esperanza, un momento que nos ha llenado de mucha esperanza. Y yo me preguntaba, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Y me golpea mucho mi vida, porque esa hija de este pastor tenía la edad de nuestra hija mayor, Diana Lucía, y yo pienso que si Dios no quiera me tocara pasar por una situación de esas, yo no sabría cómo poder decir que es un momento triste pero lleno de esperanza. Sí, yo no soy un pastor de mucha fe y de mucha energía espiritual. Me falta mucho para igualar a la actitud de estos pastores, pero eso me hace pensar otra vez, ¿qué es lo que hace que estas personas, a pesar de recibir una calamidad tan grande, puedan seguir adelante? Porque aunque sea una persona muy consagrada al Señor, vamos a tener que sufrir y enfrentar mucha adversidad. También me hizo recordar las palabras de un apóstol, de un verdadero apóstol. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, 8 y 9 lo siguiente: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso me hizo pensar en esta familia pastoral que está pasando por este momento tan triste, y me hizo entender por qué ellos, a pesar de ese golpe tan duro en la vida, podían levantarse y seguir adelante. Y ese es el tema de hoy, porque ellos habían eligieron la esperanza, aunque el dolor fuese muy grande. Y de eso voy a hablar, ese es el tema de hoy. Elijamos la esperanza, aunque el dolor sea grande. Cuando elegimos la vida que nos da Jesús, estamos eligiendo la esperanza, aunque el dolor sea muy grande. Como seguidores de Jesús, lo definitivo no es el sufrimiento. Aunque el dolor es real, no es lo definitivo. Lo distintivo de la vida de un seguidor de Jesús no es que no tenga sufrimiento, no es que no pase por angustia y dolor, sino
Lo distintivo es esa capacidad de poder levantarnos, elevarnos por encima del dolor, del sufrimiento y seguir adelante. Lo distintivo en la vida del seguidor de Jesucristo no es la ausencia del dolor, sino el cómo respondemos a esas adversidades, cómo respondemos ante el sufrimiento, cómo respondemos a ese dolor que nos golpea y seguimos adelante. Mire, había una vez dos hombres que hacían parte de un grupo que habían decidido seguir a Jesús y lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Porque vieron en Jesús a alguien maravilloso, vieron en Jesús a alguien que tenía no solamente palabras maravillosas, sino que podía hacer grandes obras, maravillosas obras. Y por un momento ellos creyeron, estos dos hombres, como parte de ese grupo, que Jesús era el Mesías, el gran Salvador que ellos habían estado esperando como nación. Y habían seguido a Jesús, colocando toda su esperanza en Él. Pero estos dos hombres ahora van en el camino hacia Emaús y están tristes y han perdido toda esperanza simplemente porque Jesús ahora está muerto. Jesús había muerto y están transitando el camino de la desesperanza. Déjenme leerles cómo se siente y cómo estaban viviendo ellos ese momento. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 24, vamos a leer a partir del versículo 13, Lucas capítulo 24 al 35, aunque no vamos a leerlo todo, pero sí gran parte de él. Dice así: ese mismo día dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Estas palabras, esa frase lapidaria que ellos dicen ahí en el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza. Teníamos la esperanza. Ahí está clara la descripción de las personas que han perdido la esperanza. Perdieron la esperanza porque perdieron a Jesús. Ellos transitaban el camino de la desesperanza, pero pronto Jesús los ayudaría a transitar el camino de la verdadera esperanza. Pero ¿qué es lo que necesitamos, usted y yo? ¿Qué es lo que necesitamos para recobrar la esperanza? Tal vez usted en este momento está viviendo circunstancias como la de estos dos hombres, ha perdido la esperanza. Tal vez usted está viviendo lo que estos dos hombres expresaron diciendo: tenía la esperanza, teníamos la esperanza. ¿Qué necesitamos nosotros para alimentar la esperanza, mantener la esperanza? ¿Qué necesitamos para desarrollar una esperanza real en medio de la adversidad y del sufrimiento? Lo que necesitamos para que la esperanza nos ayude a seguir adelante cuando creemos que todo ha acabado. Déjeme compartirle 3 cosas que usted y yo necesitamos en nuestra vida para recobrar la esperanza, para mantener la esperanza, para alimentar la esperanza y poder hacer frente así a cualquier adversidad en nuestra vida. Lo primero que necesitamos a Jesús. Usted y yo necesitamos a Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 15 que leíamos dice: y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando.
Espero que lo haya notado. Jesús no les dio una señal en el cielo, ni les mandó un ángel para que ellos recobraran la esperanza. Lo que Jesús le dio a ellos, a estos dos hombres, era lo que ellos necesitaban. Jesús les dio el regalo de su propia presencia. El mejor regalo que usted y yo podamos necesitar o anhelar es la presencia del Señor, y mucho más cuando estamos viviendo tiempos de desesperanza. Anhelamos tantas cosas de Jesús, pero qué poco hemos anhelado a Jesús mismo. Y tal vez por eso es que nos pase lo mismo que a estos dos hombres, que a pesar de que Jesús los acompaña y camina con ellos y va en el camino con ellos, ellos no lo reconocen, porque tal vez estaban anhelando otras cosas. La esperanza que tenemos no es un mero optimismo o simplemente un mero pensamiento positivo. La esperanza que tenemos no es algo, sino alguien. La esperanza cristiana, la esperanza que nosotros debemos tener para enfrentar cualquier adversidad en nuestra vida, tiene un nombre y se llama Jesús, y nos acompaña siempre en el camino de la esperanza. Solamente que no nos enfoquemos en nuestros sentimientos, no nos enfoquemos en nuestro dolor. Eso es lo que pasa, nos enfocamos tanto en el dolor, en el sufrimiento, en lo que estamos viviendo, que nos perdemos a Jesús, como les pasó a ellos. Miren lo que dice el versículo 16 y 17, pero ellos no le reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos, se veían tan tristes. Enfóquese en Jesús, enfóquese en el Señor, no en las circunstancias, no en sus sentimientos, no en otras personas. Jesús no solamente es la fuente de nuestra esperanza, Jesús es nuestra esperanza. Ahora note lo que hace Jesús cuando se acerca a ellos. Versículo 7, Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Jesús no se les muestra como el resucitado. Recuerden, esto sucedió después de la resurrección. Este fue el día de resurrección. Jesús ya fue crucificado, ya lo sepultaron, pero ahora ya Jesús ha resucitado. Ellos no lo saben. Y camina Jesús con ellos, pero Jesús no los deslumbra con su poder, no se presenta como el vencedor de la muerte, simplemente los acompaña en su dolor y les da la oportunidad de expresar ese dolor que están sintiendo en su corazón. Por eso es que necesitamos a Jesús en nuestra vida, porque nadie más como Jesús puede entender el dolor que sentimos, el dolor de la desesperanza, el dolor de enfrentar la adversidad en nuestra vida. Así les da a Él la oportunidad de expresar la carga que llevan dentro de sí. ¿Y cuál es la carga que ellos están llevando? Versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza. Y qué frase tan triste, ¿verdad? Y seguramente alguna vez usted en su vida la ha dicho, la ha sentido el peso de que tenía la esperanza. Por ejemplo, tenía la esperanza de que me dieran un trabajo, tenía la esperanza de que la cirugía saliera bien, tenía la esperanza de que mis hijos reconsideraran su actitud, tenía la esperanza de que el matrimonio se salvara, tenía la esperanza de que el viaje resultara, tenía la esperanza de que las cosas mejoraran. Tantas esperanzas que teníamos. Y Jesús nos entiende, por eso camina a nuestro lado. Y así reconocemos lo que necesita nuestro corazón, necesita a Jesús cuando perdemos la esperanza. Recordemos, cuando creemos que todo está perdido, nosotros colocamos un punto, pero Jesús solamente está colocando una coma, o sea, no es el final. Cuando creemos que todo acabó, Jesús apenas está empezando, y por eso necesitamos a Jesús en nuestra vida.
para tener verdadera esperanza. Ahora, lo segundo que usted y yo necesitamos para alimentar nuestra esperanza, para desarrollar una verdadera esperanza, es esto: necesitamos una correcta comprensión de la palabra de Dios. Necesitamos una correcta comprensión de la palabra de Dios. Estos discípulos habían perdido la esperanza porque habían perdido a Jesús. No habían entendido, a pesar de que ellos habían caminado con Jesús, eran uno de sus discípulos, y habían caminado con Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, habían visto los milagros de Jesús, no entendieron todavía quién era Jesús. Por eso ellos, cuando expresan su convicción acerca de Jesús, dicen que Él era un profeta, y que de pronto ellos tuvieron la esperanza de que fuera el Mesías. Pero ahora ya no tenían esa esperanza porque Jesús había muerto. El camino de la desesperanza es el camino de quienes no han llegado a conocer realmente quién es Jesús. Así hayan estado en la iglesia desde niños, así hayan leído la Biblia, así sean bautizados, así sean personas de oración, pero si no conocen a Jesús, no tendrán una verdadera esperanza. No conocer a Jesús es perder la oportunidad de tener la verdadera esperanza. Ahora, ¿cómo conocer a Jesús? ¿Cómo descubrir realmente quién es Jesús? Escuchen lo que dice Jesús allí, versículo 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Jesús pudo haber elegido cualquier otro método para revelarse a ellos. Pudo haber hecho un milagro, una obra extraordinaria para que ellos quedaran con la boca abierta y cayeran de rodillas. Pero Jesús eligió el método menos atractivo para los cristianos del siglo XXI. Jesús eligió darles un estudio de la Biblia, un estudio bíblico. No fue una sesión de sanidad y milagros, ni una sesión de liberación. Fue un simple estudio bíblico en un pequeño grupo de conexión para 2 personas. Usted y yo alimentamos la esperanza por medio de la palabra de Dios. Por eso la leemos, la estudiamos, la memorizamos, la atesoramos y sobre todo buscamos vivirla, porque solo la exposición de la palabra de Dios hará arder nuestro corazón por Jesús. Jesús no hizo nada más, sino, como lo notaron ahí, abrir la Biblia y empezar desde Moisés y pasar por todos los profetas y darles un estudio bíblico. La palabra de Dios es suficiente y nada nos convencerá si la palabra de Dios no nos convence. En tercer lugar, si queremos reavivar, alimentar, mantener la esperanza, necesitamos la comunidad de la familia de Dios. Necesitamos la comunidad de la familia de Dios. Jesús nos da la clave final y definitiva para caminar en la esperanza. Escuchen lo que dice el capítulo 24, versículos 28 al 31. Cuando llegaron a la aldea a donde iba, Jesús hizo como que iba a seguir delante. Pero ellos le obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Miren, el estudio bíblico fue maravilloso. Fue un estudio bíblico con el mejor maestro que podrían tener. Pero ellos no lo reconocieron, sino hasta cuando compartieron, hasta cuando tuvieron comunión, hasta cuando tuvieron una comunidad con Él. Jesús es conocido en la palabra, pero se necesita la comunidad
para conocerlo plenamente. Los dos discípulos en el camino de Emaús conocieron a Jesús en la palabra y en la comunidad. Sus ojos se abrieron porque Jesús les abrió las Escrituras, pero también su corazón se abrió para reconocer a Jesús cuando ellos estuvieron en comunión con Jesús. La palabra y la comunidad son indispensables para alimentar nuestra esperanza, porque la palabra y la comunidad son indispensables en nuestra relación con Jesús. La palabra y la mesa, la palabra y la comunidad nos mantienen conectados a Dios y a la familia de Dios. Gracias a Dios por darnos esta lección a través de la historia de estos dos hombres, pero también gracias a Dios porque hemos aprendido a través de este año de pandemia lo importante, lo necesario que es la comunidad para mantener nuestra esperanza, para alimentar nuestra esperanza. ¿Cuánto hemos anhelado la comunidad en este tiempo de pandemia? Cuando no nos hemos podido congregar, cuando no nos hemos podido ni siquiera ver, saludarnos, abrazarnos. Ahora que estamos tratando de reactivarnos en nuestra comunidad, en nuestras reuniones presenciales, cuánto satisfacción y gozo traerá a nuestra vida el poder volvernos a reunir. No es solo por costumbre o por tradición o porque nos guste reunirnos o porque no tengamos nada que hacer el domingo en la mañana, sino porque sabemos que la esperanza se alimenta en la comunidad. ¿Cuántos habrán perdido la esperanza durante este año porque no han estado conectados, porque no han perseverado en la conexión y en la comunidad, en la conexión con la palabra y en la conexión con la comunidad? Eso es indispensable. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que usted y yo necesitamos para alimentar la esperanza, para mantener la esperanza, para recobrar la esperanza? Necesitamos a Jesús, necesitamos una comprensión correcta de la palabra de Dios y necesitamos estar en la comunidad de la familia de Dios. Por eso el desafío de hoy en este tema, elijamos la esperanza, aunque el dolor sea tan grande, es este: elijo que anclaré mi vida en la esperanza de la resurrección de Cristo, aunque la vida duela demasiado, porque sé que Dios tiene el control de cada detalle de mi vida y estoy seguro de su amor inagotable por mí. Yo le voy a pedir que lo repita conmigo. Elijo que anclaré mi vida en la esperanza de la resurrección de Cristo, aunque la vida duela demasiado, porque sé que Dios tiene el control de cada detalle de mi vida y estoy seguro de su amor inagotable por mí. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por darnos una verdadera esperanza en Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en una religión, en una doctrina o en un líder religioso. Nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas o en nuestras posesiones, en nuestro dinero. Nuestra esperanza está en Jesús. Y yo oro, Señor, como pastor, en una forma muy especial por aquellas personas que han perdido la esperanza en este tiempo, porque han perdido su trabajo, entonces han perdido la esperanza, porque las cosas no han salido como ellos han querido, entonces han perdido la esperanza, porque han perdido seres queridos, entonces han perdido la esperanza. Señor, ayúdanos a entender que la esperanza que nos da Jesús es la esperanza de un Dios vivo que ha vencido la muerte, que ha vencido toda adversidad y que nos acompaña en medio del dolor y el sufrimiento. Danos, Señor, la capacidad de elegir la esperanza, porque la esperanza es una decisión que tomamos. Y hoy, Señor, estamos tomando la elección, estamos eligiendo la esperanza de Jesucristo en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a transitar en el camino de la esperanza. Gracias porque estás a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu palabra
que hace arder nuestro corazón por Jesús. Y gracias por la comunidad de la familia de Dios, en la cual tú te muestras, en la cual nosotros llegamos a conocer quién realmente eres tú. Alabamos tu nombre y te bendecimos, porque eres el Dios de toda esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Quiero dejarles con una pregunta para que usted siga reflexionando sobre este tema y si Dios quiere mañana en la bitácora podamos dialogar un poco más sobre el tema de la esperanza. Esta es la pregunta: ¿cuáles son algunas cosas que en su vida le están robando la esperanza en este momento? Examine su vida, haga una evaluación de su vida y trate de identificar con la ayuda de Dios qué le está robando a usted la esperanza. Y no olvide que si Dios quiere, el próximo domingo 28 de febrero tendremos el segundo ensayo de la reunión presencial aquí. Inscríbase en el formulario o haga una llamada al teléfono de la iglesia, la oficina de la iglesia, e inscríbase para participar en ese ensayo. Y ya muy pronto, con la ayuda de Dios, en el mes de marzo empezaremos a tener nuestras reuniones presenciales abiertas para todos. Que Dios les bendiga, que pasen un lindo día.